Sean bienvenidos y bienvenidas a el canal de Asesorías Prexum. Yo soy el maestro Homero, soy licenciado en Letras Hispánicas y estoy muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno que le aplanaron a este videíto. Los invito a que si quieren más información acerca del examen de aspirantes a la UANL o información acerca de una asesoría de alguna materia de su prepa, se suscriban al canal, le piquen a la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. La cita que tenemos el día de hoy, compañeros y compañeras, pues es básicamente repasar con preguntas reales del examen. Yo sé que seguramente estarán por ahí nerviosos porque el día 4 va a ser el examen de aspirantes a licenciatura en la UANL. Entonces, nosotros, Prexum, quisimos ayudarles. Vamos a mostrarles preguntas 100% reales del examen en el apartado de historia. Así que, ¿qué personas presentan el apartado de historia o el módulo, como se le conoce? Bueno, el módulo de historia lo presentan la Facultad de Artes Visuales, la Facultad de Artes Escénicas, la Facultad de Música, la Facultad de Derecho y Criminología, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Si tú eres uno de esos estudiantes que va a presentar en una de estas facultades o conoces a alguien, por favor, mándale este video para que pueda repasar junto con nosotros con preguntas 100% reales. Y vamos a ver qué preguntas nos deparan. Vamos a ver, una de las preguntas que puede venir realmente en el examen es: ¿qué institución pública se creó en México durante el Porfiriato? Si alguien se la sabe, a ver, déjenla por acá en un comentario. Entonces, vamos a repasar un poco qué estaba pasando durante el Porfiriato, ¿ok? Estamos hablando de México por ahí de 1910, 1905, por esos años. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, lo que estaba pasando es que Porfirio Díaz ya había durado mucho tiempo en el poder, quería seguir durando más. Todo su gobierno se basaba en crear empresas, crear el ferrocarril, crear universidades, crear colegios para las personas. El problema era que esto después trae la revolución, es que ya comenzaba a abusar de las personas, ¿sí? Ya no se les pagaba igual por su trabajo, ahora lo único que buscaba eran el fin, ¿no? O sea, que se consiguiera hacer una universidad sin importar cuántos trabajadores estuvieran en malas condiciones. Esto trajo consigo la revolución, pero como puntos buenos, pues trajo instituciones como, ¿cuál será? La Confederación Regional Obrera Mexicana, la Secretaría de Educación Pública o la Universidad Nacional de México. En efecto, es la Universidad Nacional de México, que tiempo después se le pondría el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM fue fundada durante el Porfiriato, la fundó Justo Sierra, ¿ok? No puede ser la A, el CROM, porque el CROM fue fundado en 1918, tiempo después que había pasado el Porfiriato, y tampoco puede ser la SEP, que fue en 1921. Entonces, estas respuestas no son correctas. La respuesta correcta es Universidad Nacional de México, ¿ok? ¿Qué otra pregunta puede venir? Puede venir: uno de los factores externos que influyó el proceso de independencia de la Nueva España es la venta del mercurio monopolizada por la corona española, la invasión militar de Napoleón Bonaparte de España o la expulsión de los jesuitas por su obediencia al Papa. Vamos a ponernos en contexto. La Nueva España es lo que hoy en día es México, ¿ok? Nada más que era la Nueva España porque habían colonizado el país, ¿sí? Aquí estaban los aztecas, llegaron colonizadores españoles, se unieron con otro grupo indios y atacaron a los aztecas, que eran los más fuertes, ¿ok? En esa conquista se llamó la Nueva España. ¿Qué hizo que nos independizáramos o qué factor externo hizo que los habitantes se hartaran del dominio español? Correcto, la respuesta es la invasión militar de Napoleón Bonaparte a España. Imagínense España desde Europa tratando de seguir gobernando nuestro continente. No pudo porque Napoleón llegó a sus tierras, ¿ok? Napoleón Bonaparte, figura histórica que quería conquistarlo todo. Entonces llega a sus tierras, las invade, empieza a haber guerrillas en España en contra de Napoleón y en contra del hermano de Napoleón. Y esto hizo que aquí en la Nueva España dijeran: ¿saben qué? Es nuestra oportunidad, ¿no? España está distraída, independicémonos, ¿no? Entonces la invasión militar de Bonaparte a España es un factor que influyó en la independencia de la Nueva España.
¿Qué otra pregunta puede venir? Identifique el horizonte histórico en Mesoamérica, que se caracteriza por el fin de las grandes ciudades, el establecimiento de otras cuyo dominio derivó del poder militar, en el que se establecieron leyes tributarias para los pueblos dominados, lo cual, sumado a las rivalidades y al sometimiento, produjo un clima de tensión general. ¿Ok? Vamos a recordar esto. En esta época en la que se está hablando, estaba el imperio azteca, ¿ok? ¿Qué hacía este imperio? A los demás pueblitos, como a los tlaxcaltecas, iba y los saqueaba. Entonces, se produjo un clima de tensión. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron los españoles, los tlaxcaltecas y otros pueblos se unieron en contra de los aztecas. Esta etapa es la etapa posclásica, ¿ok? Porque la preclásica, su nombre lo indica, ocurrió antes de la clásica. ¿Qué ocurrió después de la clásica? La posclásica. ¿Cómo sabemos que es esta etapa? Muy sencillo, porque en la etapa preclásica apenas se estaban construyendo estas ciudades, ¿ok? Se acaban de construir las ciudades en la clásica, y cuando ya están construidas las ciudades, quien domina es el imperio azteca, que se echa de enemigo a las demás tribus pequeñitas, y cuando llega el dominio español, el imperio azteca cae en manos de españoles y de los demás pueblos. Estamos hablando de la época postclásica. Ahí te resuelve esta pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuáles fueron las aportaciones políticas de las leyes de reforma? ¿Ok? Díganme cuál respuesta creen que es. La creación suprema del poder conservador y la división de poderes, la desamortización de bienes y eliminación de fueros, o la conservación de la división de poderes. En efecto, la respuesta correcta es la B. La guerra de reforma involucraba que había dos bandos, liberales y conservadores. Los liberales querían que la iglesia ya no tuviera poder en el gobierno, mientras que los conservadores querían que se siguiera manteniendo así. ¿Qué pasó? Quienes ganaron fueron los liberales. ¿Y qué hicieron? Que los bienes ya no le pertenecían a la iglesia, y eliminó los fueros, eliminó los privilegios de la iglesia en el gobierno. Ahí es cuando se empieza a separar el Estado de la iglesia. Esto se logró con las leyes de reforma. Pregunta 5. Causas del movimiento estudiantil de 1971 en México. Recordemos que los 60 y 70 se vieron marcados en México por las marchas estudiantiles, a favor siempre de los jóvenes universitarios. Los gobiernos lo que hacían era tratar de controlar a estos jóvenes universitarios, pero de una manera no muy efectiva, por lo cual en ocasiones atentaron contra ellos. En una ocasión, en el 71, ¿por qué fue? Fue porque se apoyaba a la Universidad Autónoma de Nuevo León y por el desgaste del modelo económico. Estudiantes de la Ciudad de México marcharon apoyando justamente a la UANL en esta marcha, lo cual produjo el terrible halconazo, así se le llamó, en donde el gobierno reprimió a estos jóvenes sacándolos. Otra pregunta que pudiera venir es: identifique el eje de la política económica del imperialismo británico entre el 70 y el 14. Estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? Este imperio económico importante que durante estos años, ¿qué hizo? El proceso de colonización del Congo, la conquista de Argelia, Túnez y Marruecos, o la expansión hacia la India y Australia. En efecto, lo que hizo el imperio fue expandirse, ¿ok? El imperio británico estaba dominando ya los territorios cercanos. ¿Qué era lo que le faltaba hacer? Llegar más lejos, ¿ok? Cruzar mares y llegar hasta la India y Australia para tratar de dominarla. Y finalmente, causas de la Revolución Cubana en el marco de la Guerra Fría. Díganme, ¿qué papel jugó Cuba y su revolución en la Guerra Fría? Estamos hablando de la guerra de la URSS, Rusia contra Estados Unidos, capitalistas contra socialistas. Y el papel que jugó la Revolución Cubana fue sufrir un embargo comercial de Estados Unidos a Cuba y el intento de una contrarrevolución en Playa Girón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como Cuba era de índole socialista, Estados Unidos dijo: ¿sabes qué? Tú eres de los rusos, yo ya no te voy a transportar nada de mercancía comercial. Por eso se dice que hoy en día en Cuba no existen muchos modelos o aparatos nuevos de las cosas que aquí tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un embargo con Cuba. Esto pasó después de la Revolución Cubana, además de que Estados Unidos luego intentó que hubiera una pequeña conquista en Playa Girón, algo que no pasó. Y compañeros y compañeras, de esta manera llegamos al final de esta ruta. Todas estas preguntas es posible que vengan en el examen.
Si no te quieres perder información acerca del examen o si necesitas ayuda en alguna materia de la prepa, sigue este canal, danos un like, déjanos tu comentario de qué otras preguntas crees, cómo se te hicieron estas, qué más vendrá en el examen. Si lo quieres saber, síguenos. Nosotros somos Prexun, la UANL te espera.